arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos y carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos,
La hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. En Caput. Buenas tardes a todos, todas y todes, para beneplácito del exministro Petri y la exministra Soledad Acuña. Estamos en Ahora y Siempre, el ciclo 2026 de nuestro programa, que ya lleva casi, estamos cumpliendo nuestro 10º año aquí en Caput, generando un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Soy Oscar Estellés, no soy Ana María Careaga, eso está claro, y no me acompañan ni Ana ni Anita, que están las dos ausentes con aviso, están de licencia justificada. Y sí me acompaña nuestro invitado estelar de hoy, un gran amigo que a mí me gusta definirlo como un correntino itinerante, porque el hombre hace honor a su patria chica y la despliega y la desarrolla a lo largo y a lo ancho de la nuestra, la común, y del mundo también, porque ha ido a todos lados, ha estado con el Papa, ha estado en muchísimos lados. Es el doctor Pablo Andrés Basel, ya lo vamos a presentar un poco más formalmente. Estamos con Nayelén, nuestra operadora, y esto es Ahora y Siempre. Así que déjenme comenzar recordando nuestras vías de comunicación, porque pueden contactarse con Ahora y Siempre por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra más de 75.000 suscriptores, pueden enviar un mensaje gratis al más 54 911 2667 9078 y recibirán en su casilla de mensajes de WhatsApp el más completo noticiero de lunes a viernes, todos los días, bien tempranito. Así que bueno, déjenme contarles que Pablo es abogado especialista en derechos humanos, nativo de Goya, provincia de Corrientes, estudió en Derecho acá en la UBA, fue concejal en su ciudad,
Fue el primer subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, corríjame si me equivoco. Ejerció ese cargo de 2003 a 2008. También trabajaste en el Consejo de la Magistratura. Sí, como director. Bueno, saludo primero. Salude, que nunca gracias está de por más. la invitación, Oscar, No, y por un favor. abrazo grande a Ana y Anita. Perfecto. Un gusto muy grande estar acá. Y Con compartido, la audiencia compartido. tan militante de este programa. Y sí, en el Consejo estuve a cargo de la dirección. También fui el primer director de Derechos Humanos. Y también, bueno, desde el Consejo participé en el periodo muy activo de la Comisión de Agilización de Juicios de lesa humanidad. La famosa Interpoderes. Exactamente. En representación del Consejo. Del Consejo. Cuando la Corte tenía una decisión muy clara de activar y agilizar los juicios. Así que en esa participación lo hice representando al Consejo. Ajá. Bueno, también fuiste un abogado que impulsó la causa por las denuncias de los conscriptos de la Guerra de Malvinas que fueron torturados por sus superiores y presentaste la primera denuncia en el Tribunal Federal de Río Grande, ¿verdad? Después vamos a llegar al tema de la causa. Pero para arrancar, a mí me gustó mucho una cosa que compartiste esta semana en tu WhatsApp, que es la orden general del 27 de julio de 1819. El tipo la mandó el 27 de julio de... Ahí se ve, ¿no? Sí, el 27 de julio de 2026 mandó la orden general del 27 de julio de 1819, que dice: compañeros del ejército con X de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín, Escopia. Sí, es impresionante, ¿no? Qué significativo que en este momento estemos recordando algo de... No me hagas sacar la cuenta porque si me primerías con los números me ganás. 207 años. 207 años, qué maravilla. Bueno, yo escribo cada tanto algunas cuestiones que me nacen. Soy cultivo la espontaneidad, ¿no? Había estado en una reunión muy importante con tema Malvinas. Uh-huh. Salí muy movilizado justo ese día. Claro. Y mientras me iba en el taxi, generé un pequeño comentario a esto. Sí, sí, sí. Trato de cultivar a años luz de distancia el estilo de Eduardo Galeano de decir cosas que sean profundas con pocas palabras. Al menos soy un mal imitador de su estilo tan genial, ¿no? Y ¿qué es lo que me pasa? Expresaba mi estado de ánimo de estar harto, de estar indignado y harto y fingir demencia y tantas cosas que se dicen frente a lo que nos está pasando, ¿no? Claro. Entonces, creo que también hablo con mi amigo, con mi familia, donde hay mucha indignación frente a la destrucción de la educación pública, a la destrucción del sistema de salud, al maltrato a los ancianos, al maltrato a las personas con discapacidad, a los enfermos. También harto de los insultos y la violencia verbal presidencial. Uh-huh. Entonces, frente a ese estado de salir de una reunión donde estamos organizando actividades para estar en la plaza de los dos congresos el 6 de agosto
el día que se trata la ley de tierras, entre sí. otras, de inviolabilidad. Inviolabilidad de la etcétera. propiedad privada, mal llamada inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces dije, bueno, no puede ser que nosotros estemos impávidos frente a tamaño despojo. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, en tu caso, por ejemplo, vos desde este micrófono, puede hacer algo. La resistencia no se genera con un día que dice, bueno, ahora nos resistimos. No, se construye cotidianamente de distintos lugares que va generando una sensación de frente al hartazgo, de necesidad de accionar, ¿no? Más técnicamente diría Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, como uno la siente como un techo muy opresivo el que estamos viviendo, dije, bueno, juntémonos donde sea, cada uno puede hacer algo, desde su lugar, desde su gremio, desde su punto de trabajo, desde el aula, desde los micrófonos. Y fue decir, bueno, pero ¿quién soy yo para inspirar a eso, ¿no? Entonces me pareció que mi comprovinciano también era itinerante, pues anduvo por todo el mundo, anduvo peleando por Europa, peleó contra Napoleón, peleó contra el Imperio Español, llegó a Perú. Hoy casualmente es el día de la independencia del Perú, que él la proclama. Entonces dije, bueno, a Pablito Basel le pueden decir callate. Ahora, si le digo San Martín, ya es un poco más complicado. Entonces, por eso lo Pero vos sabés que me diste un pie increíble cuando dijiste que trataste de ser como Galeano. El gran Galeano, cuentan sus allegados, era un gran fanático de fútbol. Sí. Enfermo de fútbol. Y dice que ponía en su escritorio un cartel cuando venía el Mundial de Fútbol, cerrado por Mundial. Sí. Él, durante la época del Mundial, se ocupaba del Mundial, se ocupaba de ver fútbol. Vicio en el que incurrimos todos en este Mundial, porque estuvimos, ahí a las puertas del cielo. Claro. Pero aquí que hubo un hecho fortuito, o no tanto, que promovió un anónimo hincha que por suerte ni siquiera han difundido quién fue. Sabemos que es un vecino de Villaluro que agarró una sábana de un hotel gringo y pintó "Las Malvinas son argentinas", la exhibió en la cancha y la tiró al césped para que 3 o 4 muchachos de nuestra selección la enarbolaran, y rompió un paradigma, digamos. Cambió la lógica del Mundial, cambió la lógica de un juego que lo están destruyendo para transformarlo en un espectáculo todavía más y en un negocio todavía más siniestro, con una mayor cantidad de equipos, con los cortes y los intermedios para la hidratación y todo lo demás. Hidratación que en algunos lugares tendría que darle chocolate caliente. Claro. Me imagino un amistoso en Noruega, por ejemplo. Claro, ahí, si se paran, se congela. Claro, se quedan esos 2 minutos quietos, se congela. Bueno, pero produjo un hecho inédito y un hecho significativísimo para nosotros. Y yo creo que eso fue el puntapié inicial que contra, digamos, el intento de desmalvinización que no empezó ayer, viene de largo, digamos, volvió a poner sobre el tapete la causa Malvinas, el tema Malvinas, y produjo una revolución, porque el gobierno respondió como tiene que responder este gobierno, o sea, desastre, minimizando, negando, pero eso encontró un eco increíble en la sociedad. Exactamente, ¿qué pensás de esa respuesta? Bueno, primero, todos sabemos que Scaloni, cuando la previa decía es solo un partido de fútbol, no estaba mintiendo, o sea, no lo creía ni él mismo. Con Inglaterra no puede ser nunca un partido de fútbol. Nada más que un partido de fútbol, claro. Primero porque hay una parte que tal vez Ana Careaga lo puede explicar mejor, que es que ganarle a los creadores del fútbol, a los desarrolladores, los que trajeron a estas pampas, ¿no? Hay como algo de ganarle al mentor, al maestro
o al padre también. O sea, Sí, por sí, eso digo Ana, eso es el tema de Ana. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a ella. Pero también tiene que ver que los históricos enfrentamientos con Gran Bretaña, ¿no? En esta ciudad que estamos hoy, Buenos Aires, fue invadida, acá a 20 cuadras, estuvo ondeando la bandera inglesa por semanas y semanas durante 2 años. Sí, hasta dentro de un mes no se va a producir la reconquista, digamos. Claro, exactamente. Menos de un mes, perdón, menos de un mes. Claro, menos un mes. El 12 de agosto. El 12 de agosto. Después, bueno, con la vuelta obligado, donde Argentina enfrentó de la manera humilde que militarmente enfrentó a las 2 potencias militares de la época, a Gran Bretaña y a Francia. Por supuesto, antes había pasado lo de la toma de Malvinas y la recuperación de Malvinas militarmente en 1982 por parte de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, nunca puede ser igual. Esto tenemos una historia de saqueo económico también de por medio, la deforestación masiva de todo el norte argentino, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero por parte de la forestal inglesa, la explotación a los trabajadores argentinos en las estancias del sur, qué sé yo. Nunca es lo mismo con Inglaterra. Y además, si hay algo que está junto desde el fin de los tiempos, es deporte y política. Obvio. Porque las justas deportivas que había de caballeros, de lanza, de arco y flecha, para poner allá tiempo donde no había izquierda, derecha, kirchneristas, antikirchneristas, grieta de por medio, viene el fondo de la historia, la vinculación del deporte con la política. Y en la Argentina mucho más a partir de que en la irrupción del peronismo incorpora el deporte como un instrumento de la política pública en materia de salud y en materia de educación. Porque uno participaba en el Evita, pero antes tenía que ir a un médico que te revisaba, veía si no tenías las enfermedades prevalentes de la época, como tuberculosis, como Chagas Massa, en el caso de Santiago del Estero, desnutrición, te medían la altura, peso. Se institucionalizaba a las personas más vulnerables, justamente. Era un mecanismo igualador que, como el deporte, no es lo mismo competir bien nutrido, bien formado, sano, que desnutrido, con la panza vacía y enfermo, claramente. Entonces el campeonato Evita era un mecanismo que permitía detectar el desnivel o la desigualdad y a partir de ahí hacer una política sanitaria y política social. El ministro Ramón Carrillo en esa época decía: no hay política de salud sin política social, ¿no? Y además le agregaba algo que a mí me impresiona, dicho desde un médico, que era un eminente médico, era neurólogo, había estudiado en Francia, en Estados Unidos. Decía: frente al hambre, al infortunio social y a desazón de los pueblos, los virus, como productores de enfermedad, son unas pobres causas, decía, ¿no? Entonces estaba claro que un plato de sopa bien nutrida era un remedio más para un pueblo hambriento. Entonces, nunca es un partido en un tema tan evidente. Después vino lo de Diego, que malvinizó profundamente, ¿no? Con el gol de Dios, el mejor gol de los mundiales, la famosa arenga que se escucha, que todos lo comentan, que dice: vamos muchachos, que estos tipos nos mataron a los jugadores arengando en el Mundial de México, del 86. Y ya, además, al mismo tiempo, el Mundial anterior, donde la canción que escuchábamos por radio permanentemente era a los pibes de Malvinas, que nunca olvidaré, ¿no? Entonces no podía ser un partido igual. Sí emocionó mucho porque es de aquello de esa energía argentina de disrupción, de ruptura, que con un paño
se logró, por aquello la conexión de deporte y política, pareciera así que la política nutre al deporte, pero en este caso es al revés, la exhibición de la bandera de Malvinas Argentina generó que el Senado no tratara la ley de tierras, ¿no? Porque, claro, ante un orgullo nacional de rechazar o de sostener la pertenencia de Malvinas a la Argentina, no se podía estar votando, hablando de frente a un fenómeno nacional y popular tan grande como ese de los jugadores, ¿no? Esperemos que los senadores que no se animaron a discutir sigan con esa actitud y ahora en una semana más ni se les ocurra hacer lo mismo, discutir este tema, ¿no? Claro, fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Muy emocionante y se notó ¿sabes qué? ¿Qué fue? Hace una semana hubo la marcha de los jubilados en donde convergieron las 3 centrales obreras, la CGT, la CTA de la Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Acompañamos la marcha y el tema Malvinas era un tema omnipresente. La gente lo exhibía, se mostraban remeras, se sacaban fotos, los dirigentes querían sacarse fotos con la bandera de Malvinas. Se convirtió en un ícono, digamos, político-cultural, es decir, no trasciende, digamos, todas las explicaciones fáciles y las simplificaciones. Es un tema donde además la gente se tatúa las Malvinas en la piel, ¿no? Los que usan tatuajes es muy común ver en las playas, en el mar o donde la gente circula sin remera, ver una enorme cantidad de personas que hasta se tatúan en espacios del cuerpo las Malvinas. No creo que pase esto en muchos lugares del mundo, ¿no? Y de esto también me parece que es importante para ampliar un poquito más lo que decíamos antes. Recibí, como estoy mucho con los combatientes de Malvinas, la enorme alegría que significaba para ellos esa reivindicación, ¿no? Claro. Desde un espectáculo comercial como estaba pensado el Mundial, de golpe salió tamaña reivindicación. En Argentina, según lo que leí, estaban mirando 28 millones de televisores prendidos. Había casi 39, creo que decían, en Inglaterra, y 900 millones de espectadores en el resto del mundo, ¿no? Se calcula que hubo 1.000 millones de espectadores. Claro. Digamos, claro. O sea, no es fácil, digamos, de asimilar semejante, digamos, un hecho que es del orden de lo imprevisto, de lo que irrumpe, que no puede ser. Esto también Ana podría explicarnos un poco más. De lo que irrumpe de forma imprevista, pero que se instala porque tiene un valor subyacente, digamos, encarna en algo que ya preexiste. Es decir, no es que vamos a descubrir el tema ahora. No, se entronca con algo que viene siendo un reclamo que viene de lejos, que viene de antes. Claro. Entonces, ellos hicieron, digamos, cuando digo ellos son, digamos, la contra, todo lo posible para fallar, porque la desgraciada intervención de Monteoliva para decir que no vayan con el mapita. Es una de las cosas más vergonzosas porque Malvinas es parte de una provincia argentina, es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Exactamente. Y todos los funcionarios públicos están obligados a defender la soberanía argentina en Malvinas a partir del artículo la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que dice eso, las Malvinas son argentinas, ¿no? Uh-huh. Y yo imaginaba, entonces esto de autorizar, como aparentemente fue, que no se exhibiera, no se llevaran trapos, es una afrenta nacional profundamente. Uh-huh. Yo me preguntaría si los funcionarios norteamericanos podrían expresar alguna limitación
respecto a los 8 estados que son hoy de los 50 norteamericanos que eran en territorio mexicano. Pensemos si mañana hay una protesta de México, por ejemplo, por la televisión. No pueden exhibir las 50 estrellas. La bandera norteamericana con 50 estrellas, no, porque 8 eran nuestros. Bueno, ¿qué le voy a decir a Estados Unidos? Mire, déjense de joder, es parte nuestra. Supongo que le dirán eso. Una funcionaria argentina, en todo caso, lo tenía que decir, mire, es un problema de ustedes, es un problema de seguridad de ustedes. Dispongan los métodos necesarios para que si alguien exhibe la bandera argentina en un país que nos tatuamos las Malvinas en la piel, ustedes puedan arbitrar los medios como pasa en cualquier fuerza de seguridad, en cualquier estadio del mundo, ¿no? Pero yo no voy a venir a negar mi propio país ni los propios derechos de mi país, ¿no? Entonces, solamente demuestra el grado de colonización mental que tienen quienes nos gobiernan, que desprecian al país que gobiernan, porque solamente lo piensan en términos de saqueo de sus riquezas, y se ven más como vecinos de las grandes metrópolis, vecinos o serviles a los grandes intereses, y creen que lo que hacemos los argentinos somos una molestia, ¿no? Y ahí viene algo de lo que vos deslizaste, ¿no? Que el gobierno, cómo reaccionó, etcétera. Esto es Jaureche puro. El fútbol y el mundial y la alegría colectiva que teníamos alegró, llenó de expectativas, de esperanza, de satisfacción a todos los argentinos. Y Jaureche decía en sus artículos, que eran todos polémicos, que eran, decía, yo con cada uno de estos artículos promuevo una guerra, ¿no? Promuevo un debate, un combate, y yo vengo a combatir alegremente, porque los pueblos deprimidos no vencen, ¿no? Entonces, cuando juegan con nuestra autoestima y dicen, bueno, la Argentina es un país buenísimo, lástima a los argentinos, intentan... Dicho por un funcionario argentino. Dicho por un funcionario argentino, no está dicho por un tailandés que viene un día a Ezeiza y dice, che, qué lástima a los argentinos. Que bueno, uno podría perdonarle porque está hace 48 horas en la Argentina. Pero intentan trabajar nuestra autoestima, destruir nuestra autoestima, que es la posibilidad que con una autoestima y triste no podemos dar las batallas que hay que dar en este momento, en este contexto de tanta entrega nacional. Hoy estaba viendo que se plantea la entrega de AISA por $500 millones, ¿no? 500 millones de dólares son 2 días de timba financiera del Banco Central y de Caputo. 2 días. Y estamos hablando del derecho al agua, estamos hablando de la vida de los argentinos, que ellos lo van a dar por el equivalente a 2 días de timba financiera, ¿no? Entonces, deprimido, sin autoestima, sin ganas de luchar, internalizado la imposibilidad de vencer, pueden hacer con nosotros cualquier cosa. Esto es la respuesta del gobierno, ¿no? Esta es la respuesta que intenta decir, che, déjense de patrioterismo, déjense de chauvinismo, déjense de... y si fuera solamente una cuestión de Argentina, que no lo es, este famoso fenómeno de Bangladesh, donde los partidos argentinos se ven por millones, es porque expresa el sentimiento antiimperialista y anticolonialista de un país que, habiendo sido, no se puede decir cagado a palo, pero lo voy a decir, cagado a palo por los ingleses por año, y expresaron en un 90 minutos en un partido de fútbol la satisfacción de que aquel amo colonizador, imperialista, opresor, alguna vez volviera al polvo de la derrota, ¿no? Totalmente. Así que me parece que hay que recuperar la alegría, recuperar la esperanza. Y la esperanza no es boba, ¿eh? La esperanza no es, yo espero. No. La esperanza no es aguantar, porque aguantan las bestias de carga, ¿no? Las mulas, los burros, los bueyes. Soportan, claro. Soportan. No, la esperanza es resistencia más esperanza. ¿Sí? O sea, si uno está en una actitud resistente y no tiene esperanza de cambiar, seguramente en algún momento se cansará, pero con la esperanza un pueblo es invencible.
esperemos que tengamos la fuerza suficiente para esperar lo mejor para nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos charlando aquí con el doctor Pablo Andrés Basel. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Bueno, volvemos ahora y siempre a la charla aquí con el amigo Pablo Basel. Dos temitas que siempre son sobre el mismo eje, digamos. Surgió, no casualmente, una supuesta campaña anti-argentina promovida desde las redes sociales como una inevitable respuesta a lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es decir, cómo desde lo imprevisto puede surgir un sentimiento y reverdecer un sentimiento que está enraizado en nuestro pueblo desde siempre, desde que hubo un despojo en 1833. ¿Qué opinión te merece lo de la famosa campaña y todo el debate que se armó en torno a eso? Y la acusación de que los argentinos somos racistas encima, además de, digamos, de todo lo otro, ¿no? Racistas hay en todos lados, para empezar. Puede estar acá en el departamento al lado, en el piso abajo, en la calle nos cruzamos con uno, acá, en China, en Dinamarca y en cualquier lugar. Lamentablemente es una cuestión de la naturaleza humana. Yo creo que nuestro país no promovió nunca políticas racistas. No. Por distintos gobiernos, no estoy hablando solo del que más me gusta a mí. Uh-huh. Muy por el contrario, fue siempre un país abierto a personas de distintas culturas y de distinto origen. Yo siempre pongo el ejemplo cuando invito por aquello correntino itinerante a visitar mi tierra. Y alguien me dice, bueno, hacemos un circuito porque tengo tantos días, que esto, lo otro, porque me voy a Cataratas. Le digo, pasá por Oberá o por Apóstoles. Digo, porque creo que es un pueblo, que son dos ciudades, pueblo, lo digo cariñosamente, como hablo también de mi ciudad de Goya, que expresan la maravillosa convivencia humana. Porque uno ve una iglesia y al lado un templo budista, a 50 metros una sinagoga, a 40 un templo ortodoxo ruso, una iglesia griega, un templo pentecostal, ¿no? Entonces, del crisol de raza, y a nadie se le dijo, no, vos no entrás. No, claro. Entonces no se promovió políticas racistas. Muy por el contrario, de algunos de los países que surgieron estas acusaciones, tienen largas historias raciales, ¿no? En Estados Unidos
hasta fines de los 60, estaba en algunos estados estaba prohibido por ley los matrimonios interraciales. Sí. Ni hablar los medios de transporte, los baños. Los medios de transporte, los baños, ni hablar lo de Inglaterra en sus colonias, ¿no? Lugares para los ingleses y lugares para sus colonizados, el maltrato hacia ellos, las autorizaciones a compañías privadas que exploten, ni hablar de los belgas con el Congo, ni hablar de Alemania, ¿no? Ni hablar de la persecución de los inti y romá, los gitanos en toda Europa. La verdad que nunca son excepciones que hubo por poco tiempo algunas de esas leyes, generalmente en dictadura, ¿no? O como por ejemplo ahora este gobierno que intenta impulsar algunos mecanismos de asimilación a las políticas norteamericanas de expulsión de extranjeros de la patria grande, ¿no? Yo no creo que sea un país racista. Creo que hay expresiones racistas, que hubo expresiones, sí, en algún momento, hay hoy personales, y creo que en todo caso la diferenciación en la Argentina ha sido más social que racial, ¿no? Sí. Por ejemplo, las políticas de pérdida de tierras en nuestros pueblos originarios, ¿no? El impacto social que significó para la oligarquía argentina, no podía veranear más en Mar del Plata cuando llegaron los hoteles gremiales y se fue a Punta del Este. Exactamente. ¿No? Hay más que una cuestión racial, hay una cuestión clasista, probablemente Totalmente. sea la más definición más correcta. Sí. Y a mí, en realidad, de la campaña anti-argentina, bueno, las redes pueden crear cualquier cosa, ¿no? Claro, es eso lo que uno concluye, ¿no? Como algo que es promovido por las redes, digamos, hay un progresismo bobo que se sube a cualquier... se come cualquier curva porque están acostumbrados a funcionar de ese modo. Porque el tema era que no había ningún afroamericano. Bueno, yo le pediría que probablemente no haya afroamericano en la selección ahí, pero la cantidad de jugadores que vienen de mezclas de distintos orígenes son enormes, ¿no? Sí. Como decía esa famosa cuando Classic Klaus o Muhammad Ali vino a la Argentina, lo recibió la CGT y Muhammad Ali preguntó, che, ¿y dónde están los negros acá? Y Rucci le dice, no, los negros somos nosotros, claro, los marrones, le dice, ¿no? Claro. Genial respuesta. Claro. Bueno, creo que sí hubo una discriminación, todavía uno lo escucha. Yo, antes que judío de mierda, escuché negro de mierda más. Sí. ¿No? Sí. Escuché en épocas de dictadura en mi pueblo, escuché peronista de mierda, escuché una enorme cantidad de veces. Sí. O sea, viene por otro lado la discriminación. Creo que sí hay que tocarlo, aunque a uno le parezca una tontería estas creaciones en las redes. Lamentablemente hay que hablarlas. Porque el otro día veía en un informe sobre las comunicaciones actuales, muchas de las cuales nos cuesta entender por una cuestión etaria, totalmente, ¿no? Sí. Todavía somos de una generación analógica, digamos. Y que leía textos, estamos navegando, ¿no? Entre dos Exactamente, redes. ¿no? Entonces, que el 50% de los jóvenes de 16 a 24 años que tomaba el estudio, la única fuente de información son los TikTok. Entonces no decía una de las fuentes o las fuentes más escuchadas, no, la única fuente. Entonces con TikTok te pueden hacer creer que vivimos en la tierra plana, no, claro, que cualquier cosa. Pero entonces hay que lamentablemente entrar en estos debates o por lo menos agregar un poco de información, un poco de que intente clarificar, porque lamentablemente pasa, y personas que leen textos, lamentablemente cada vez es menor, y estamos en una cultura muy audiovisual que es fácilmente vender estupideces. No, y además estupideces. Cada vez hay más herramientas que permiten, digamos,
falsificar la verdad, falsificar la realidad, la inteligencia artificial, los videos hechos con inteligencia artificial, te pueden hacer creer cualquier cosa, porque es muy difícil separar lo que es cierto de lo que no es cierto, digamos, los criterios de y hay validación. algo además que es tremendo, que son los famosos algoritmos, que si detectan que vos lees que, no sé, que la República del Paraguay está lleno de marcianos, el algoritmo detecta que vos lees eso y te manda todos los artículos de todo el mundo que dice que Paraguay está lleno de marcianos. Entonces, eso lo que genera es una sensación de confirmación de tu certeza. Totalmente. Anula la criticidad de, ¿estarán los marcianos en Paraguay? Sí, ¿no? No. Anula esta capacidad crítica, claro, porque si la única fuente es esto y te llega solamente esto, sí, es lo que yo pensaba. Pero el otro día hacían en vivo, online, en una radio, una muestra de cómo había que desactivar justamente estos, para engañar al algoritmo, o por lo menos para contrarrestar la influencia del algoritmo, ir eliminando todo este tipo de preferencias para que no te saturen y te llenen con las noticias. Y cada vez que querías borrar algo te preguntaban 20 veces, ¿estás seguro que quiere eliminar? ¿Estás seguro que quiere sacar esta preferencia? ¿Estás seguro que quiere sacar este filtro? ¿Estás seguro? 20 veces te preguntaban, porque claro, el algoritmo se resiste a morir. Y para mandarte no te preguntan nada, te lo mandan. No, directamente. Claro. Ese es el tema. Bueno, no podemos irnos del tema Malvinas sin hablar de la causa que fuiste uno de los promotores, que después fue seguida y que el otro día me causó un gran beneplácito verlo en horario central a Alejo Ramos Padilla hablando de su libro y hablando del tema Malvinas. ¿Cómo podemos resumir en pocas palabras en qué estado estamos en este momento con la causa de las torturas y las vejaciones sufridas por los conscriptos en Malvinas? Primero, Alejo es un gran juez malvinero. Entre otras cosas, fue abogado en la causa de torturas, representando a las víctimas. Exacto. Y al mismo tiempo fue representante del Centro de Malvinas de La Plata, que ha promovido una enorme cantidad de medidas en favor de la causa Malvinas y de los soldados, los combatientes de Malvinas. O sea que coincido, la misma satisfacción tuya es la mía. La causa está dormida, ahora en octubre va a cumplir 5 años de estar dormida en la Corte Suprema. El juzgado de primera instancia, Río Grande, y la Cámara de Comodoro dicen que son crímenes de lesa humanidad, las torturas, los vejámenes, la muerte de soldados por hambre, los soldados que fueron abusados sexualmente por sus jefes, las lesiones graves, las lesiones leves, la coacción y la amenaza, dicen que fueron crímenes de lesa humanidad. Cuando llega, e incluso confirmaron procesamiento de algunos jefes militares. Cuando llega a la Cámara de Casación, en distintos fallos, los dos últimos más importantes, porque ya cambió la composición y ahora por 2-1 dicen que no son crímenes de lesa humanidad, antes era 3-0. Y todos esos casos están en la Corte. Hace 5 años, desde octubre del 2011, la Corte está estudiando a ver si torturar a un soldado es un acto que prescribió o imprescriptible. Yo la verdad no tengo yo sostengo que son crímenes de lesa humanidad. Brevemente podría explicarlo de una manera muy práctica, sin recurrir a las leyes, a los artículos, a los tratados, a los protocolos. A los hijos del pueblo que fueron a Malvinas les pasó exactamente lo mismo que a los hijos del pueblo que estaban en el territorio continental argentino. Entonces, para mí, fueron crímenes de lesa humanidad. Pero no tengo una cuestión de que exijo la paternidad y únicamente se puede hacer. Yo lo que quiero es que se investigue, que haya verdad y justicia. Si la Corte tiene que decir que es crimen de lesa humanidad, fantástico. Si dice que es crimen de guerra, adelante. Si dice que es grave violaciones de los derechos humanos, fantástico. Cualquier solución, porque la Corte tiene esa posibilidad de crear derechos. Por ejemplo, el amparo, que hoy hasta el más tonto de la cuadra
sabe lo que es un amparo, fue una creación de la Corte en la década de 50 y 60 con los casos Siri y Cot. Y hay una enorme cantidad de casos que la Corte creó derecho, ¿no? Sí, sí. Y hoy está en la Constitución Nacional. Entonces, a mí no me preocupa lo que diga por el camino que lleguen. Yo lo que quiero es verdad y justicia para los soldados argentinos. Y quiero aprovechar la enorme audiencia de este programa para contar que le pido encarecidamente que como las víctimas fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington para denunciar la falta de justicia en su propio país, en que supuestamente son héroes, que nos ahorren el bochorno de que los soldados, donde no encuentren justicia en su tierra y lo encuentren en la sede de la Comisión Interamericana en Washington o en el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de San José de Costa Rica, ¿no? Le digo, porque el Estado argentino está violando por tercera vez los derechos humanos de los soldados. Cuando los torturó, cuando los mató de hambre, cuando permitió que le pase lo que les pasó, cuando ocultó deliberadamente esta información y no permitió que se investigue, y ahora la diferencia es que en vez de ser de un sargento bestial que estaba en territorio insular, ahora son por jueces togados, con jueces que están lejos de la vergüenza y el dolor de haber sido torturado, que están vulnerando el derecho a la verdad y el derecho a la justicia de los soldados argentinos. Denegación de justicia se llama eso, ¿no? Así es. Acá y en la China. En cualquier parte. En cualquier lugar. En cualquier parte, sí, denegación de justicia. Bueno, vamos a seguir pidiéndole después a Pablo Basel que nos haga su reflexión final. Déjenme pasar algunos parroquiales rápido, pero antes, en nuestro programa de la semana pasada recordamos el 50 aniversario de la muerte de Mario Roberto Santucho y Benito Urtiaga y la desaparición de la pareja de Santucho, Liliana Delfino, a raíz del enfrentamiento con fuerzas del ejército en el departamento de Villa Martelli el 19 de julio de 1976. Para recordar al líder del PRT, Mario Roberto Santucho, figura central de la política y los proyectos revolucionarios de los 60 y 70, vamos a escuchar a su hermano Julio Santucho, que nos trajo este mensaje. En estos días se han publicado numerosas recordaciones, homenajes de Mario Roberto, de Robbie, y yo, bueno, no quisiera ampliar todo lo que se ha dicho, todo lo que se sabe de él, su trayectoria, sus acciones, sus fugas interminables. Cada vez que caía preso estaba pensando en cómo escaparse. Y quisiera decir particularmente que teníamos una relación muy intensa porque él era muy conquistador. A todos sus amigos, a sus compañeros de la universidad, los perseguía para tratar de convencerlos de que comenzaran a militar. Y bueno, también lo hizo con la familia, y conmigo en particular. Tuvo una relación muy fuerte, nos escribimos muchas cartas y cada vez que podía me venía a ver, nos encontrábamos. Y como cuando yo, por insistencia de mi madre, cuando era muy chico, entré al seminario, Robbie me armó un escándalo. No, ¿cómo te vas a meter en la iglesia? La iglesia es a favor de los ricos, de los poderosos. Pero después, bueno, en las discusiones él tenía un respeto por Jesucristo como hombre, como decía, sorprendía que con 12 pescadores había creado un tremendo movimiento. Entonces, de alguna manera, en eso lo admiraba. Pero cuando yo decidí salir del seminario, él se opuso. Me dice, no, tenés que... Porque si los curas tienen una influencia social muy grande, así que no, sería bueno que seas un cura revolucionario. En fin,
les mando un saludo a toda la audiencia. Bueno, la palabra de Julio Santucho. Parroquiales. 31 de julio y 1 de agosto, presentaciones de la Cátedra Libre Santiago Maldonado y del libro Santiago, mi hermano, Olvidar es imposible. Van a estar Ana María Cariaga, Bruno Napoli, Carlos Robles, Florencia Jalfón, Sabrina Frederick, Sergio y la abogada Victoria Heredia. Esto va a ser el 31 a las 18 en el Instituto de Formación Docente en el Bolsón y el 1 de agosto a las 18 en Unter Bariloche, el Flein 735 en Bariloche. Vamos a ir a nuestros seres queridos con Teresa Parodi. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Clarita Aide Fernández, Luis Elgueta Díaz y Cecilia Fernández, secuestrados el 27 de julio de 1976 en San Cristóbal, en Buenos Aires. Luis era chileno y estaba refugiado en nuestro país. Había formado pareja con Clarita, ella y su hermana eran argentinas. Laura Ruth Elgueta, nuestra querida amiga Lala, hermana de Luis, fue posteriormente secuestrada y llevada al centro clandestino Club Atlético, y antes de ser liberada le dijeron que a Luis lo habían trasladado a Chile en el marco de la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, es decir, la Operación Cóndor. Tanto Luis como las hermanas Fernández permanecen desaparecidos. Escuchemos el mensaje que nos envía su hermana Lala desde Santiago de Chile, donde apenas hace 2 días le hicieran un hermoso homenaje en el Estadio Nacional Víctor Jara. Este 27 de julio se cumplieron 50 años de la desaparición de mi amado hermano Luis Elgueta Díaz y de las hermanas Clarita y Cecilia Fernández. Arrancados los 3 desde su casa ubicada en la calle Chiclana del barrio San Cristóbal de Buenos Aires. Fueron víctimas de la represión organizada y mancomunada que llevaban adelante los aparatos represivos de Chile y Argentina, conocido bajo el nombre de Operación Cóndor. Clarita era argentina y Luis era chileno. Y aunque vivían originalmente en Santiago de Chile, habían tenido que huir desde esta ciudad para refugiarse en Buenos Aires por unos días, cosa que hacían junto a Cecilia en el departamento de la calle Chiclana. Al rescatarlos hoy debemos decir que hablamos de jóvenes de alrededor de 25 años, llenos de vida, jóvenes decentes, buenos, criados con inmenso amor, jóvenes apasionados y comprometidos que abrazaron la militancia de los años 70 porque era el camino que los llevaba a actuar en consecuencia con los valores que dicha militancia encerraba, es decir, luchar por los derechos de los trabajadores y los más pobres y desplazados de la ciudad, luchar por democracia, por igualdad. Eso les costó la vida. Para sus familias el camino de estos 50 años ha sido ripioso y doloroso, sin embargo, hemos sabido andar siempre para adelante, dándole bofetazos al olvido y trayendo una y otra vez a nuestros seres queridos
a sus lugares, a sus afectos, a su lugar en esta sociedad. Y de esta forma, en un constante ejercicio de memoria, ir rompiendo la telaraña del silencio y el olvido que han querido imponernos. Clarita y Cecilia Fernández, Luis Elgueta Díaz, hermano mío, siguen presentes siempre en el corazón de la familia. Son 50 años en donde nunca hemos dejado de buscarlos y exigir verdad y justicia. Y lo seguiremos haciendo porque ustedes son nuestros mayores tesoros y nuestro amor sigue latente, ahora y siempre. Bueno, Pablo querido, se nos ha ido el programa, no hemos tenido que pasar rápidamente nuestros parroquiales y nuestros avisos. Queda mucha tela para cortar, queda mucho para seguir conversando. El tema Malvinas, el tema soberanía, el tema hacer algo, como decía el general, solo la inacción es lo condenable, digamos, quedarnos quietos y no resistir, eso sí que es peligroso para nuestra patria. Sí, totalmente. La orden del 27 de julio estaba dado para el ejército, pero para todos los patriotas, porque cipayos hubo siempre, ¿no? Pero no siempre gobernaron. Y cuando gobernaron es cuando los patriotas lo dejaron. Entonces, siempre hay medidas, recursos, acciones, posibilidades para impedir la entrega de nuestra patria. Una de las cuestiones, aprovecho para invitar, es el próximo 6 estaremos en Plaza Congreso acompañando el pedido al Senado de la Nación que no apruebe la ley, el rechazo al proyecto de ley, y esta y cada una de las batallas, que muchas de las cuales pasan por estos micrófonos, estaremos acompañando para impedir la venta de nuestro país a precio vil, ¿no? Como es lo que pretende el gobierno. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad, y un abrazo muy grande a Ana y a Anita. Gracias por la presencia. Nos vamos a ir con una canción que pretende condensar dos homenajes. Uno a su autor, Víctor Jara, de quien se conoció que encontraron refugiado en el sur de Chile a uno de los autores de su martirio y muerte, el ex militar Hasse Massey, que había sido condenado a 25 años de prisión y se había fugado. Y el otro homenaje es a través de los intérpretes, en este caso el conjunto chileno Iyapu, porque está integrado por Carlos Elgueta Díaz, hermano de Luis, el desaparecido, y de Lala, quien nos enviará ese hermoso mensaje. Así que escuchemos entonces Manifiesto de Iyapu, de Víctor Jara por Iyapu, y les decimos hasta el miércoles que viene, quedan con Marcelo Goro y la caja Sara Chau y la caja de Pandora. Hasta el miércoles que viene. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput.
de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces de las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Y donde llega todo, y donde todo comienza. Tanto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Gracias a estas 1000 guitarras para Víctor, una pequeña muestra. Muchas gracias. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Maestra.